Hola, yo soy Valentina Ocampo y les voy a hablar de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que literalmente significa hueso poroso y se caracteriza por la pérdida de densidad ósea, normalmente acompañada por el deterioro de su microarquitectura. Es la enfermedad de los huesos más común y la causa principal de esta enfermedad es que hay un desequilibrio entre la resorción del hueso mediada por los osteoclastos y la deposición del hueso mediada por los osteoblastos, lo que produce la disminución de la matriz ósea, el aumento de la fragilidad de los huesos y el aumento en el riesgo de la fractura. Entonces, para entender esta enfermedad, primero les voy a hablar de los componentes principales del tejido óseo. Entonces tenemos la matriz extracelular con dos componentes, componente orgánico y componente inorgánico. Y tenemos las células de la matriz extracelular, que son la osteoprogenitora, los osteoblastos, la célula de recubrimiento óseo, el osteocito y el osteoclasto. Entonces, la matriz orgánica. La matriz orgánica el componente orgánico de la matriz extracelular está compuesto en un 90% por colágeno tipo 1, por ácido hialurónico, por proteoglicanos, glucosaminoglucanos, principalmente queratansulfato, y por proteínas no colágenas como osteonectina, osteocalcina, osteopontina y cialoproteína ósea. Bueno, y la materia, el componente inorgánico de la matriz extracelular son los cristales de hidroxiapatita que están compuestos principalmente por calcio y fósforo. Bueno, entonces, para entender esta enfermedad, primero tenemos que hablar de los osteoblastos. Entonces, primero hablemos de las funciones de los osteoblastos. Las funciones de los osteoblastos son sintetizar la matriz extracelular bajo estímulos como estrógenos y vitamina D. También son los precursores de los osteocitos. Otra de sus funciones son los encargados de mineralizar la matriz osteoide y también median la resorción ósea llevada a cabo por los osteoclastos a través, gracias a las citoquinas y receptores que ellos tienen. Entonces, ¿cuáles son los receptores de los osteoblastos? Los receptores de los osteoblastos son la paratormona, la vitamina D, la leptina y los estrógenos. Estas hormonas son las que regulan los osteoblastos y su estructura se caracteriza por tener unas prolongaciones celulares que se conectan, que ayudan a conectar entre células vecinas y permiten su alimentación mediante uniones celulares, uniones comunicantes. Bueno, entonces vamos a hablar de la mineralización del tejido óseo. Entonces, en primer lugar, el osteoblasto en su interior va a formar una vesícula en la que va a tener dentro calcio, fosfatasa alcalina, pirofosfatasa, y en su membrana tiene bombas de calcio. Bueno, el segundo paso es que se va a producir la exocitosis de esta vesícula, y la gran cantidad de calcio que hay afuera va a entrar a la vesícula por medio de los canales de calcio, y lo que va a pasar es que se van a formar unos cristales, y después por la formación de los cristales la vesícula se va a estallar y va a liberar la fosfatasa alcalina y el pirofosfato. La fosfatasa alcalina lo que va a hacer es liberar pirofosfatos a través de proteínas y unidos a proteínas, y el pirofosfato va a cortar los enlaces va a cortar los enlaces del pirofosfato y va a generar fosfato inorgánico que va a unirse con el calcio y va a formar más cristales de hidroxiapatita que se van a unir al colágeno por medio de la osteonectina. Bueno, la otra célula importante para entender esta enfermedad es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula multinucleada que pertenece al sistema fagocítico mononuclear
es el osteoclasto es el macrófago de los huesos. Este osteoclasto va a aparecer en los sitios de resolución ósea y la resolución ósea se realiza gracias a la liberación de proteasas y la acidificación del medio. Bueno, entonces, ¿para qué se va a para qué es la resorción? La resorción se hace para remoldear el hueso y para mantener los niveles de calcio en la sangre. Bueno, ¿cuál es la estructura del osteoclasto? El osteoclasto tiene una zona basal, una zona vesicular, una zona clara y una zona en cepillo. La zona clara tiene gran cantidad de filamentos de actina y en su membrana presenta integrinas que adhieren estructuralmente a la proteína osteopontina y sellando el espacio para que no se acidifique para que no se disperse el medio ácido. Y la zona en cepillo tiene abundantes bombas de protones H+ para poder hacer la función de acidificar el medio. Bueno, este osteoclasto tiene unos receptores RANK, receptor para el factor estimulador de la colonia de macrófagos y receptor de estrógenos. Bueno, las unidades multicelulares. Las unidades multicelulares indican el inicio del punto de resolución ósea, son una unidad de osteoblastos y osteoclastos acoplados en la actividad de resolución y remodelación ósea. Cambian un hueso maduro con colágeno distribuido de forma irregular por un hueso maduro con colágeno distribuido de una forma laminar y más resistente. Renuevan el hueso envejecido por uno nuevo y más resistente y reparan las microfracturas. Para que el osteoclasto se active, es necesario que sea activado por los osteoblastos formando las unidades multicelulares básicas. Bueno, entonces les voy a hablar de la activación de los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos se activan bajo estímulos como niveles bajos de calcio o estrógenos o a través de una microfractura. Entonces, lo primero que sucede es que el osteoblasto va a sintetizar el factor de crecimiento de la colonia de macrófagos que va a ir a la médula y va a activar a los preosteoclastos que tienen un receptor para esta hormona. Bueno, el receptor para paratormona en el todo esto, o sea, los bajos niveles de calcio o estrógenos o la microfractura, lo que va a realizar todo esto es la paratormona. Entonces, el receptor para paratormona en el osteoblasto inhibe la producción de osteoprotegerina, que la osteoprotegerina es una molécula que se pega al receptor RANKL inhibiendo su acción. Entonces, también se va a estimular la producción del ligando para osteoprotegerina, que lo que va a hacer este ligando es pegarse a la osteoprotegerina para que no pueda bloquear a RANKL. Entonces, como les estaba diciendo, se desbloquea RANKL del osteoblasto y se une a RANK del preosteoclasto y así se promueve la proliferación de este preosteoclasto convirtiéndose en osteoclasto. Y el último paso es que aparecen los osteoclastos y se forman las unidades multicelulares básicas. Entonces, acá pasa lo que les acabo de contar. Estos son los preosteoclastos que tienen en su membrana receptores para el factor estimulante de colonia de macrófagos. Y entonces este factor estimulante de colonia de macrófagos se va a pegar a los preosteoclastos y lo que va a pasar es que el ligando para osteoprotegerina se va a pegar a la osteoprotegerina del osteoblasto y lo que va a pasar es que el RANKL se va a liberar y se va a poder juntar con RANK del preosteoclasto y lo que va a pasar es un osteoclasto activado y la formación de unidades multicelulares básicas. Bueno, entonces ahora sí podemos entender por qué la osteoporosis es un desequilibrio entre la resorción ósea mediada por los osteoclastos y la regeneración formada por los osteoblastos. Podemos ver en este meme que se va a quitar, en palabras coloquiales, se va a quitar más hueso del que se va a poner.
entonces va a haber un desequilibrio y esto va a generar una disminución en la matriz extracelular. Bueno, hay tres tipos de osteoporosis. La osteoporosis primaria tipo 1 se produce en mujeres posmenopáusicas. La osteoporosis primaria tipo 2 ocurre en individuos de edad avanzada que están más o menos entre su séptima y octava década de vida y es la causa principal de morbilidad grave y pérdida funcional en este grupo de edades. ¿Por qué pasa esto? Porque una de las funciones de las unidades multicelulares básicas también es llegar al punto al pico de masa ósea, que este pico de masa ósea es que se pone más hueso del que se quita, pero esto es hasta los 40 años. A partir de los 40 años se va a quitar más hueso del que se pone. Por eso es que las personas en edades avanzadas son más propensas a sufrir de este tipo de enfermedades. Y la osteoporosis secundaria surge como un resultado a fármacos como corticoides o procesos patológicos que pueden afectar el remodelado óseo, incluida la desnutrición, la inmovilización prolongada, los viajes espaciales y las osteopatías metabólicas como hiperparatoidismo. Bueno, toda la información fue sacada de la clase escrita de hueso, el libro de Ross, Access Medicine y Clinical Kit. Muchas gracias.